Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no aparte tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no la encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Es un día hermoso que tú has hecho, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, para que nos gocemos en tu presencia. Señor, te ruego y te pido que tú nos des entendimiento, la capacidad de poder entender este texto bíblico y me des también la claridad para poder expresarlo como corresponde, Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel y verdadero y vos estás en medio nuestro, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Muy bien. 6 textos difíciles de predicar y de entender es este. Así que yo le pido a la iglesia un consejo. Sea que estén acá arriba, ore por sus predicadores, para que Dios nos conceda sabiduría, para poder entender cómo corresponde la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana yo lo desarrollé en 4 puntos. El primer punto que voy a tocar va del versículo 15 al 18, el siguiente va del versículo 19 al 22, el que sigue va del 23 al 26 y luego del 27 al 29. Aquí encontramos, por ejemplo, que todo lo que vamos a decir del versículo 16 al 29 tiene que ver con el versículo 15. Porque todo esto, dijo Salomón, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece, es decir, justo hay que muere por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga los días. De ahí para abajo, todo lo que desarrolla Salomón es para poder entender y explicar esta paradoja de cómo el justo, a diferencia con el impío, el justo muere antes de tiempo que el malvado. ¿Cómo puede ser aquel que es justo morir antes que aquella persona que hace el mal? Paradoja, ¿qué es una paradoja?
dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Es una figura literaria de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Bueno, es algo que parece una contradicción, ciertamente. Algo que no entendemos, es algo que funciona ilógicamente, sin embargo, está y es una realidad. Y tenemos que entender cómo funciona esto, porque esto no debería ser así, a la luz de la palabra. Entonces, ¿cuál es la paradoja? ¿Cómo la persona buena, justa, que hace bien las cosas, muere antes y sus días son más cortos que aquel que hace el mal? Ejemplo, esto está sintiendo Salomón. Volquémoslos a este tiempo. ¿Cómo puede ser que esté su mamá y su hija esperando un colectivo y pase alguien y la llene de tiro y muere tanto la mujer como su hija? Lo que pasó en Rosario. Y esa persona que la tiroteó está viviendo y las personas que tienen que cuidar al civil, cierta parte de esas personas viven bajo la sombra también del delito. ¿Cómo puede ser que alguien que va a la iglesia y se congrega con los santos muera? Y aquellas personas que vive continuamente de mal y hace daño, viva más días largos que la persona que es justa. ¿Sentí lo que está sintiendo Salomón en este momento? Quiero que vos sientas eso. ¿Cómo puede ser que el hombre justo, el bueno, sus días sean más cortos que aquel que hace mal continuamente? Y debe aclarar, oscurece. Porque versículo 16 dice lo siguiente: no seas demasiado justo, ni seas ¿qué? Sabio en el sexo. ¿Por qué habrá de destruirte? Y luego dice lo siguiente: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué vas a morir antes de tiempo? Bueno, vamos a desarrollar todo esto. El primer punto que habla Salomón es cómo sucede esto. Y ciertamente él viene diciendo que un acontecimiento le sucede tanto al justo como al impío, que es ¿qué? La muerte. Pero aquí el quid de la cuestión es cómo puede ser que el hombre bueno muera por su justicia, siendo un justo, y el hombre malo alargue sus días. Los justos mueren jóvenes y los malos mueren más viejos. Es decir, los justos viven menos que los malos. Y eso es una contradicción. ¿A la luz de qué? De la ley de Jehová. Porque la palabra de Dios, y el problema con que se encuentra Salomón es este. Porque en el versículo 20, capítulo 20, versículo 12 de Éxodo dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la regla. Pero a la luz de la palabra, a la luz de la vida real, ¿qué hay? Una excepción. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice: anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que vivan y os vaya bien y tengan ¿qué? Largos días en la tierra que habéis de poseer. La Biblia, la ley, acuérdense que Salomón estaba en el tiempo de la ley, nos dice que las personas que se rigen por la palabra de Dios, aquella persona que honra a su papá y a su mamá, sus días serán ¿qué? Alargados. Aquella persona que guarda mis mandamientos, en la tierra que van a poseer, sus días serán alargados y no ¿qué? Cortados. Es algo que constantemente sucede en la Biblia. En Génesis capítulo 3 en adelante, sabemos que el hombre pecó, Adán pecó, y el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte pasó a todos nosotros porque todos hemos ¿qué? Pecado. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Y ya tenemos un ejemplo de cómo aquellos jóvenes
que obedecen a Dios, cómo alabarlo y adorarlo y hacer ofrenda como corresponde, muere antes que aquel que no ofrendó como corresponde. Caín mató ¿a quién? A Abel. Le pasó también en la Biblia, hay ejemplos como Nabot, y también le pasó en el tiempo de la gracia a Esteban. El justo muere antes que ¿a quién? Que el impío. Es una realidad. ¿Por qué entonces el impío progresa en la tierra? ¿Por qué el impío alarga sus días más que aquel que es justo? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo sí. Y más metiéndome en este texto, más me la hago. Quiero resolver este acertijo. Bueno, viendo esto de por qué progresa el impío, muchas personas se lo preguntan como yo y ustedes, pero también en el Antiguo Testamento se lo ha preguntado como Asaf, que fue uno de los escritores de los Salmos, como David y Salomón. Asaf, en el capítulo 73, versículo 10, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan ¿qué? Riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. ¿Por qué entonces prospera el impío y nosotros que obedecemos? No, Señor. Bueno, todos venimos de lugares que nos han predicado un evangelio errado. Muchas veces hemos escuchado en el evangelio de la prosperidad: venía a Cristo que todos tus problemas son solucionados. Y lo único que tenemos solucionado en nuestra vida cuando venimos a Cristo, que tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza de la resurrección y todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero sí sabemos, el evangelio verdadero, que todos nosotros, por causa del evangelio, vamos a sufrir ¿qué? Persecución. Y los mismos acontecimientos que le suceden al justo, también le sucede al impío. Y otra cosa, que cuando nosotros lidiamos con esta pregunta, ¿por qué prospera el impío? ¿Y por qué aquella persona que es mala vive más que aquel que hace lo bueno? Nosotros tenemos que decir esto, que lo escuché de un predicador. Nosotros no somos justos. Nosotros y cada uno de nosotros hemos sido declarados ¿qué? Justos. El único que pudo decir y se puede decir que es justo y nunca se hizo esa pregunta, ¿quién fue? La persona de Jesús. Él vino acá a la tierra siendo justo, vivió una vida abnegada a Dios y murió en la cruz por nuestros pecados. El justo murió ¿por quién? Por los injustos. Y esto lo escuché de un predicador, él nunca se quejó haciendo esta pregunta: ¿por qué los impíos progresan y yo no? Nunca se la hizo. Amados hermanos, lo otro que quiero decir, que nosotros, como le acabo de decir, hemos sido declarados justos y nosotros, nuestra justificación ha venido a nosotros cuando hemos creído ¿en quién? En Jesucristo. Porque empieza el texto: todas estas cosas he visto en los días de mi vanidad. Cuando Salomón escribe Eclesiastés, son las experiencias que él tuvo viviendo una vida alejada siempre de Dios. ¿Dios le concedió sabiduría a Salomón, sí o no? Sí, porque Salomón se lo pidió conforme al consejo que le dio su papá David. Y esa sabiduría que Salomón utilizó no fue para temer la verdadera sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Salomón usó la sabiduría no temiendo a Jehová y no obedeciendo sus mandamientos, porque en el momento que Salomón se sentó en su trono, había un libro de la ley conforme a los reyes que decían: lo primero que tiene que hacer el rey, leer esta parte para el rey, y lo primero que decía:
no vayan a hacer tráfico y no vayan a comercializar caballos con Egipto. ¿Y qué hizo él? Fue a Egipto y comercializó con caballos con Egipto. ¿Y qué hizo él? Se casó con una mujer que no era judía, hebrea. Se casó con una mujer de Egipto. Entonces, todo lo que él hizo, la sabiduría que utilizó, lo hizo trazando esa línea debajo del sol. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 15 lo siguiente: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y aplicó la sabiduría que Dios le concedió, no para obedecer a Dios, sino para meterse en todos los acontecimientos en relaciones personales de un hombre que tiene en esta vida, debajo del sol, no teniendo en cuenta a quién, a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios y se explica acá. De esta un acertijo, porque dice lo siguiente. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo que muere por su propia justicia, justo que muere por su propia justicia. Y hay impío que por su maldad alarga los días. Por lo tanto, no seas demasiado justo ni sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Y no hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Y lo deja bien clarito. Sé lo que dice el versículo 16, lo siguiente. El justo que Salomón vio morir era un justo que vivía con una justicia propia y no de parte de quién, de Dios. Porque el justo muere joven por su propia justicia. Mas el impío, ¿qué dice? Y dice lo siguiente: y hay impío que por su maldad alarga sus días. Pero ¿qué pasa también con el impío que alarga sus días en teoría? ¿Qué dice el versículo 16? No sea demasiado justo, ni sea demasiado insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Es decir, la persona, el impío que se porta mal, ¿qué va a pasar? Muere antes de tiempo. Ahí lo dice. Ahora, el punto acá es cómo el justo, por su propia justicia, fallece joven. ¿Cómo lo puedo aplicar esto a mi vida, a tu vida? Bueno, esto tiene que ver que nosotros, en nuestra vida cristiana, no dependemos de nuestra justicia, porque todos nosotros hemos sido ¿de qué? Declarados justos. En el momento que vos y yo hemos creído en Cristo, hemos sido justificados. Amén. Y es una realidad, una verdad. Nuestra posición, somos hijos de Dios, somos santos. Pero luego hay una justicia imputada diariamente en el proceso de nuestra santificación progresiva, que ni la tuya ni la mía. ¿De quién viene esa justicia imputada? De la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Diariamente, para que vos y yo, nuestro progreso de santificación sea un éxito conforme a la palabra de Dios, no depende de mi autojusticia. Siempre depende ¿de quién? De la justicia que Cristo logró para nuestras vidas. Porque la vida perfecta, el único que vivió una vida perfecta fue la persona de Jesús, que cumplió con toda la demanda de la ley. Santo, puro y sin mancha, el justo murió por los injustos. Fui declarado justo por esa vida perfecta y en mi santificación progresiva también he aplicado a mi vida, no mi propia justicia, sino la justicia ¿de quién? De Cristo sobre mi vida. ¿Por qué pensás que vos y yo podemos venir a Dios en arrepentimiento y postrados confesar a Jesús nuestro pecado, a Dios, y limpiarnos? Porque fue aceptado Jesús, esa sangre preciosa fue aceptada en el cielo y su cuerpo que fue abierto abrió ese camino del lugar santísimo, y es por medio de que yo confieso mi pecado y esa justicia que logró, es porque ahora yo soy ¿qué? Limpio.
Entonces, tengamos cuidado, amados hermanos, aplicando este texto con nuestra propia autojusticia, viviendo una vida cristiana. Porque nosotros, nuestra justicia depende de la vida de Cristo. Y no caigamos en el error de los fariseos que, aparte de la ley, ellos hicieron otro librito para poder zafar un poquito de la ley porque era muy estricta y hacer un proceso de santificación por medio de mandamientos que eran propiamente de hombre y no mandato de Dios. Y eso se autojustificaba delante de Dios, que por medio del cumplimiento de las leyes que ellos habían escrito como mandamiento, eran mejores que los pecadores y eran salvos. Ellos se autojustificaban delante del Señor. Y Jesús, muy bien, todos saben lo que le decía a ellos, ¿no? Debemos tener cuidado con nuestra autojustificación. Porque Dios, amados hermanos, nuestros días no dependen de nuestra justicia. Y debemos saber que vivimos en un mundo caído y muchas veces no nos va bien y muchas veces nos va bien. Por eso, en Eclesiastés dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera, Dios hizo lo uno como lo otro. Y lo más importante de esto, que dice luego en el versículo 18, bueno que tomes esto y también de aquello no aparte tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. Y acá está lo hermoso. Que por más que vos y yo veamos una realidad, que la gente buena, sin Cristo, muere antes de tiempo que el impío, y aún aquello que ha sido justificado por Dios, la iglesia, un santo muere antes que aquel impío que no conoce al Señor, a vos y a mí no te debe interesar. ¿Saben por qué? Porque solamente aquel que teme a Dios, todo lo que hace le saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que sea una cosa o sea otra, por más que sea injusticia, tranquilo. Vos y yo debemos temer a Dios, porque todo aquel que teme a Dios, a este le va bien. Y lo más hermoso de esta enseñanza, amados hermanos, que Dios, las cosas malas o las cosas buenas, aquel que teme a Dios, sirve con un propósito, para forjar Él en nosotros la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque solamente aquel que teme a Dios le irá ¿qué? Bien. Entonces, Salomón dice en el versículo 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. Entonces Salomón ahora dice lo siguiente: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y ciertamente esto es verdad. Esto de que un sabio es más fuerte que los poderosos de una ciudad, en el capítulo 9, versículo 14, lo desarrolla. Pero acá el punto de la cuestión del versículo 19 al versículo 25, al 25, sí, al 22, habla de la realidad del pecado. Porque ciertamente un sabio, un hombre que pide sabiduría, es mucho más fuerte que 10 poderosos en una ciudad. Pero tanto el sabio como los poderosos, dice el versículo lo siguiente:
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Dónde se encuentran los pecadores? ¿Afuera de la iglesia o dentro? Se encuentra afuera y se encuentra acá adentro. Porque vos y yo pecamos. No te quiero ofender. Yo peco. Y sigo pecando. Porque pecamos por comisión o pecamos por omisión. Pecamos muchas veces sabiendo que pecado es lo que sabemos que no tenemos que hacer, lo hacemos. Y muchas veces pecamos por omisión. Es decir, no nos damos cuenta y pecamos. Pero es que pecado. Y esto es la realidad de que habla Salomón. De que todo ser humano es pecador por naturaleza. Yo me acuerdo que hace 5 años atrás vi una película que se llamaba Enemigo Público. Enemigo Público es la historia de un asaltante de banco de Estados Unidos, John Dillinger. El actor era Johnny Depp. Era un hombre perseguido por el FBI. Por causa de ese hombre, el FBI se fundó. Bueno, el día que a él lo matan por la espalda, él fue a un cine. Y en el cine daba una propaganda, como muchas veces nosotros vamos a un cine a ver una película y siempre dan propaganda, que son adelantos de las próximas películas. Pero ahí en ese tiempo dieron un adelanto, porque como era y fue declarado el enemigo público, dice, estaban todos sentados y él estaba sentado ahí. Al lado de él había 2 chicas que eran personas que estaban con él. Y dice, estamos buscando a John Dillinger. Puede ser que se encuentre aquí en medio tuyo. Y él hizo así. Por lo tanto, mira a tu derecha. Por lo tanto, mira a tu izquierda. Y se imagina, ¿no? A ver si encontraban a quién. A John Dillinger. Y yo puedo decir, miren a Ricardo, que es un pecador. Mira a tu derecha. Mírense, es un pecador. Mira a la izquierda, también que es un pecador. ¿Qué diferencia hay entre Barrabás y yo? Ninguna. ¿Qué pasa en tu corazón cuando ves a Barrabás saliendo del lugar de Cristo? Yo apenas conocí al Señor me ponía malo. Mirá a Barrabás. No. Cuando entendí la gracia y me di cuenta de lo que soy yo soy igual que Barrabás. Porque el justo murió ¿por quién? Por un injusto. Entonces vemos la realidad del pecado. Por lo tanto, amados hermanos, dice lo siguiente. El sabio, por más que sea sabio, es un pecador. Igual que los poderosos de la ciudad. Y quiero que entienda esto también. No apliques tu oído a todas las cosas que se dicen. No seas que escuches a tu siervo hablar mal de quién. De ti. Y aquí caemos todos. Porque tu corazón sabe muy bien, Ricardo, hombre, mujer, que tú hiciste lo mismo muchas veces con otras personas. Murmuraste. Entonces lo que está diciendo Salomón es todos nosotros somos pecados y cometemos pecados y debemos conocer la realidad de la pecaminosidad de nuestras vidas para poder entender correctamente lo siguiente. Y dice así: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y aquí Salomón, involucrándose en una vida sin Dios, aplicando su sabiduría para experimentar
y ver las cosas de la vida, él dijo, yo voy a pedir sabiduría. Y cuando uno pide sabiduría a Dios sin obedecerle a Dios, la sabiduría ¿qué hace? Se aleja. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, lo conocemos todo, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. Proverbios 1:7. Pero en Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Nunca lo hizo Salomón. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y en Proverbios capítulo 9, versículo 16 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Y en Proverbios 14, 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y cuando uno se cree sabio, no obedeciendo a Dios y busca la sabiduría de Dios, la sabiduría se aparta. Eso es una realidad, es un hecho, porque el temor de Jehová es el conocimiento del Señor y la enseñanza de ¿quién? Del Santísimo. Es aborrecer el mal camino, la soberbia y la arrogancia y la boca perversa, aborrezco. ¿Y qué pasó con Salomón? Algo que él lo experimentó, amados hermanos. Porque una de las cosas que él declara y encuentra realmente que la realidad del pecado, que la maldad es seductora, que la maldad esclaviza, que la maldad corrompe. Porque él dice lo siguiente, me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y fíjense, y he hallado más amarga que la muerte. ¿Qué puede ser más amargo que la muerte, amados? Y he hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y eso le pasó a Salomón. Quedó preso porque no escapó, porque no quiso nunca agradar a Dios en esto. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he encontrado, pero mujer entre todas estas no hallé. Tranquilo, hombre, que no te saque una sonrisa, porque el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia ¿de quién? De Jehová. Cuando Salomón dice, entre 1000 hombres encontré uno, pero entre todas estas no encontré ninguna mujer digna, se está refiriendo a sus 700 esposas y 300 concubinas que tenía. Todas personas que no agradaban a Dios y todas personas de distintos pueblos, los cuales llevaron ¿a quién? A Salomón a inclinar su corazón a otros dioses. Entonces, Salomón dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Por lo tanto, lo primero que quiero que sepa Salomón es que la maldad es seductora. En nosotros está el pecado que nos seduce para que buscamos a sus concupiscencias. El mundo a nosotros, a los jóvenes, no tan jóvenes, de una forma u otra nos tienta y nos quiere atrapar y nos seduce. ¿Para qué? Para esclavizarnos. Porque todos nosotros hemos sido libres en Cristo. Rompió las cadenas del pecado. Yo ya no le obedezco al pecado. Le obedezco al pecado cuando desobedezco a Dios y no busco una vida de santidad. Y muchas veces caemos en pecado. Porque la muerte, porque la maldad es seductora.
¿Y qué hay que hacer cuando somos seducidos? ¿Y qué hay que hacer cuando queremos ser esclavizados? Hombre, cuando hay una mujer que se nos acerca. El hombre que agrada a Dios huirá de ella. Está en mí agradar a Dios. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que huir ¿de qué? De la tentación. ¿Cómo hizo quién? José con la mujer ¿de quién? De Potifar. Lo quiso violar y él ¿qué hizo? Disparó, porque quería agradar a Dios. Temía más a Dios que a los hombres y no quería satisfacer su deseo, sino quería satisfacer ¿a quién? A Dios, viviendo en la vida santa. Porque eso es lo que hace el pecado, esclavizarnos, eso es lo que quiere. Y él sigue diciendo lo siguiente. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Ahora, he aquí esto he hallado. ¿Qué halló Salomón? He aquí esto he hallado. ¿Qué halló Salomón? El versículo 29 lo aclara. He aquí, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí vemos la realidad del pecado universal que en Adán ha sido imputado a toda la humanidad. Por cuanto Adán pecó, todos nosotros, desde que nacemos ¿cómo? Con la naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente. Él halló esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Él va a Génesis, nuestro primer Adán, nuestro representante, que cuando tuvo que obedecer a Dios y oír del consejo de la mujer y obedecer a Dios conforme al mandato, desobedeció ¿a quién? A Dios. Pero él dice que de estas 1000 mujeres, no de ustedes, amadas hermanas, sino del harén de él que tenía, no halló ninguna buena. Si ustedes conocen la historia de Salomón, él se casó con unas cuantas de sidonias que le hicieron adorar a Astarot, se casó con amonitas que le hicieron hacer altar a Milcot, se casó con moabitas que hicieron altar a Quemos, se casó también con más amonitas que hicieron adorar a Moloc, a Salomón, y él siempre armó un altar para cada una de sus mujeres, conforme a los dioses ajenos. Él no está hablando de esas mujeres, de las mujeres comunes, sino de las mujeres que él tenía. Pero dice una cosa muy importante, que de 1000 hombres, hallé ¿qué? Uno. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, vos tampoco lo sabés, pero él lo dice. Acá yo digo Deuteronomio 29. Las cosas que son ocultas le pertenecen a Jehová, pero para alcanzar la salvación le pertenece a los santos, ¿no? Esta es una cosa oculta. Pero déjame aplicar a este texto bíblico, que yo de 1000 hombres hallé uno solamente, en el contexto del versículo 29, que esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron las perversiones. Hay alguien que fue nuestro segundo Adán, que se hizo hombre, que es Jesucristo, el justo. Y por causa de él, vos y yo estamos ahora en una correcta relación ¿con quién? Con Dios. La Biblia declara en Romanos capítulo 5, no hay un justo, ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que haga lo bueno, nadie que busque a Dios. Todos se desviaron por su propio camino. Pero gracias a Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre
y Él es el justo, por medio del cual tanto vos y yo podemos venir a la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, por los méritos ¿de quién? De Cristo, el justo. Porque Él es la sabiduría de Dios encarnada, Jesucristo. Porque en Cristo todos nosotros que amábamos la maldad, disfrutábamos de la maldad conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, Él fue nuestro representante, cumplió con todas las demandas de la ley, siendo santo, puro y sin mancha, en la cruz del Calvario murió para que nosotros seamos justificados gratuitamente ante el trono de Dios. Y siendo el trono de Dios estable, porque nadie puede acusar ahora a Dios de injusto, porque el que pagó el precio de los pecados, justo por injusto, ¿quién fue? Cristo en la cruz. Y esa sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Y ahora nuestra justificación diaria proviene únicamente de la vida perfecta de Cristo, imputada a nuestras vidas por medio de Él. Entonces, terminando, debemos tener cuidado, amados hermanos, de no ser más justos de lo que Dios pide conforme a su palabra. De no pensar de que si yo me porto muy bien y obedezco más a Dios que otro, puedo ganarme el favor de Dios. Porque en esto consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros cuando estamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Dios envió a Cristo en la cruz conociendo lo más malo de mí, conociendo lo más malo de vos y conociendo lo peor de mi vida. Cristo murió por mí en la cruz y resucitó porque Él venció la muerte. Por lo tanto, no pensemos que podemos ganar el favor de Dios, porque Dios me ama y mi posición y tu posición es estar sentado ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición. Y vivamos vidas no añadiendo como iglesia en vidas personales mandatos de hombres para poder ser más justos de lo que Dios nos demanda en su palabra. Un ejemplo. Yo nací que pensando que todo predicador tenía que tener traje y corbata. Y si no se vestía con traje y corbata, era un gran predicador. Te inculcaban eso, la legalidad. Que si te vestís de cierta manera, diferente a la que vos pensás, tu santificación es mejor de tu forma de vestir. Si tú usás zapatos, es mejor que la zapatilla, porque sos cada día más santificado por eso. ¿Son mandamientos de quién? De hombre. Y eso pasa. Agregar justicia a lo que Dios estableció. Por lo tanto, dice la palabra de Dios lo siguiente, como dice Salomón. En el versículo, no sea demasiado justo, porque nuestra justicia proviene ¿de quién? De Cristo. Él es la sabiduría encarnada y por medio de eso somos justificados. Amén.